Bienvenido a la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar al Señor para ponernos en sus manos, bendiciendo este día, bendiciendo lo que aquí hagamos, pidiéndole, Señor, que este lugar sea libre de toda interferencia del enemigo, porque el enemigo siempre va a tratar de estorbar. Padre Santo, Dios maravilloso, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por las misericordias de hoy. Pedimos, Señor, que nos perdones todo pecado, que nos laves en la sangre del Cordero de Dios, en la sangre de Cristo, que nos limpie nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, nuestros labios. Todo, Señor, que lo que digamos sea guiado, sea dirigido por ti. Bendecimos este lugar donde estamos en este tiempo, Señor Jesús, a los que estamos presentes, los que aún vienen de camino también, que sean bendecidos. Señor, te rogamos que limpies este lugar, que seamos limpios, que este lugar sea limpio de todo estorbo, que todo espíritu inmundo que quiera hacer daño en este lugar, que sea reprendido por el nombre del Señor Jesús, que toda oposición que haya en el nombre de Jesús la destruimos. En el nombre de Jesús la rechazamos y la mandamos al lugar de origen. Declaramos que este lugar es libre para alabar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Declaramos que este lugar es libre para que se enseñe, se alabe y se predique la palabra de Dios. Señor, nos ponemos en tus manos, pidiendo que seas tú guiándonos y dirigiéndonos, y seas tú aceptando todo lo que hagamos en este hermoso día. Por el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y nos dejamos en tus manos. Amén. Gracias al Señor. Puede ocupar su lugar diciendo gloria a Dios. Qué bueno. Hoy vamos a estar viendo en los 45 minutos que usamos para el estudio de los domingos a esta hora. ¿Quién fue el que vino a salvarnos? Si fue, como dicen algunos, y digo como dicen algunos porque los que dicen esto están, por supuesto, totalmente equivocados. Aquí no venimos a criticar, pero sí venimos a sacar a luz la palabra de Dios, y lo que no es de Dios también lo sacamos a relucir para que la gente que quiere obedecer a Dios, y para la gente que quiere agradar a Dios y hacer su voluntad, cambie lo que tenga que cambiar. Amén, amén. Porque hay algunos, si nosotros hacemos algunas preguntas, hay gente que dice que el que vino a salvarnos fue el Dios Hijo. Pero eso es una aberración, diría yo, porque no hay Dios Hijo. La Biblia no enseña en ningún lugar que hay Dios Hijo. La Biblia enseña que hay Hijo de Dios, que es muy diferente. Pero ese pasaje que acabamos de leer dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Dice que Dios amó al mundo con un amor incalculable. No se sabe qué tan grande es el amor de Dios, ni nos imaginamos. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Gloria al Señor.
Dios Espíritu Santo, usan este pasaje para decir que el Dios Hijo es el que vino a salvarnos. Pero vamos a ver en este tiempo que tenemos en este lugar, ¿quién fue realmente el que vino a salvarnos? Yo quiero hablar, comenzando, de 7 pruebas bíblicas que el que vino a salvarnos fue el único Dios que es el Padre. Ese fue el que vino a salvarnos. Si nosotros hablamos de un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, al presentarlo de esta forma podríamos decir varias cosas. Una de esas cosas que podemos decir es que el Nuevo o el Antiguo Testamento, que sabemos que es desde Génesis hasta Malaquías, este testamento fue hecho para que los que vivimos en el Nuevo podamos ser herederos de todo eso que se habló en el Antiguo Testamento. Todos sabemos que para poder ser herederos de un testamento que esté a nuestro favor, para poder ser herederos de un testamento que esté a nuestro favor, tiene que morir el que hizo el testamento. Y para nosotros como iglesia hoy, poder disfrutar de esta herencia, de este Nuevo, de este Antiguo Testamento, tenía que morir el testador, y el que hizo el testamento fue Dios. Y Dios nunca nació, Dios nunca murió. En una ocasión hablaba con un hombre, creo que es de Pakistán. Estos son musulmanes. Y me decía este hombre, los cristianos, más o menos es lo que me decía, los cristianos están adorando a un Dios falso. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, porque el Dios que ustedes tienen es un Dios que nació, y el Dios que ustedes tienen es un Dios que murió. Y me decía este hombre, Dios nunca nació y Dios nunca murió. Y el Dios de nosotros, el Dios que ellos tienen, lo que me decía, pues nunca nació y nunca murió. Yo le decía a este hombre, en parte estamos de acuerdo, porque Dios nunca nació y Dios nunca murió. Pero lo que ustedes no saben es que nuestro Dios tampoco nació y nuestro Dios tampoco murió. Entonces me decía, entonces ¿por qué son cristianos? Porque lo que mucha gente, y no solamente los musulmanes, sino que mucha gente llamados cristianos no han entendido, y los que han escuchado, muchos no han querido entender. Es una cosa, que lo que nació de María es la manifestación en carne de Dios, y lo que murió en la cruz fue la misma manifestación de Dios en carne. Lo que nació de María es del Hijo, lo que la Biblia lo que le llama, es la carne, lo que la Biblia le llama hijo. De María no nació Dios, de María nació el cuerpo en el que Dios se manifestó. Amén.
Amén, amén. De María nació el Hijo de Dios, no el Dios Hijo. En la cruz murió el Hijo de Dios, el Dios Hijo. En la cruz murió el cuerpo que Dios no tenía. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo. Pero cuando el Señor hizo y firmó este pacto, que Él mismo iba a venir y nos iba a salvar. Dice el libro de Isaías 35:4. Dice: decídelo de corazón, apocaos, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Y dice: Dios mismo vendrá y os salvará. No iba a venir otro, no iba a mandar otro. Es que con Dios no hay dioses. Los que creen en la doctrina de la Santísima Trinidad acompañan al único Dios verdadero con dos dioses más. 7 pruebas bíblicas que el que dio y el que vino a salvarnos fue Dios. Isaías 52:6, la primera. Allí dice que Dios mismo. Vamos a leer Isaías 52:6. Padre Cristo, amén. Alabado el Señor. Amén. Dice Isaías 52:6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 52:6 dice que Dios mismo, no otro, Dios mismo iba a estar presente. Amén. Vamos a estar leyendo varios pasajes, pero sabemos que esto es un estudio. Ezequiel 34:11 dice así: porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios mismo iba a venir. Repito, no iba a mandar a otro. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Pues allí vamos. Alabado el Señor Jesús. En el libro de Miqueas 1:3 dice que el Señor hollará la tierra. Y en primera de Timoteo 3:16. Alabado el Señor Jesús. Estos estudios son muy importantes, aunque si nos escucha algún amigo, alguna persona que no cree, ponga atención, porque puede ser que Dios le esté hablando esta mañana. Dice 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero, qué interesante que dice que indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios fue manifestado en carne? ¿El Dios Hijo? No, no hay Dios Hijo. Ya lo estamos diciendo. ¿Cuál Dios? Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este Señor único, este único Dios es el Dios que vino a salvarnos, como dice Isaías 35:4. Decídalo del corazón apocado,
Porque hay algunos que andan con el corazón apocado, no saben por qué decidir. Y algunos deciden tan mal que siguen donde están o se van para una iglesia trinitaria. Decidan de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago, porque Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo iba a venir a salvarnos. Alabado el Señor Jesús. Como decíamos acá en 1 Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Algunos le dicen el misterio de la Trinidad. Y es que la Trinidad sí hay un misterio porque nadie la entiende. Pero el misterio de la piedad sí está revelada al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Y el misterio de la piedad, ¿cuál es? Que para muchos sigue siendo un misterio. El misterio de la piedad es que Dios se manifestó en carne. El misterio de la piedad es que Dios, este único Dios que es espíritu, vino en un cuerpo humano. Amén, amén. Y lo que mucha gente no ha querido y otros no han podido entender es que a la carne se le llamó hijo y al espíritu se le llamó padre. Alabado el Señor Jesús. A la carne se le llamó hijo. El Hijo de Dios es la carne en la que Dios se manifestó. Alabado el Señor. Dios es bueno porque Dios habla a tiempo y afuera de tiempo, y a muchos les está hablando tal vez fuera de tiempo, pero hoy es el día para los trinitarios que escuchen este estudio, que salgan de la equivocación, de la ignorancia, y se conviertan al Dios verdadero. Alabado el Señor Jesús. ¿Cuál fue el Dios que se manifestó en carne? 1 Corintios 8:6, el apóstol Pablo da una hermosa revelación. El apóstol Pablo dijo: para nosotros, ¿para cuáles nosotros? Para los apóstoles que estaban predicando aquel entonces. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Los apóstoles sabían que solo había un Dios. Ellos eran los que estaban más llenos del Espíritu Santo con la sabiduría de Dios. Ellos sabían que en todo lugar la Biblia dice que Dios es uno. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y si esto es palabra de Dios, yo pregunto: ¿dónde están los otros dioses que tienen algunos? Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Amén, amén. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Alabado el Señor Jesús. Si no hay dioses con Dios, ¿dónde están los que inventaron los otros dioses? ¿Qué dirán cuando se encuentran con estos pasajes? Alabado el Señor Jesús. Hay un pasaje que me gusta mucho que está en Isaías 44:6. Isaías 44:6 dice, así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén, gloria a Dios. Fuera de Él no hay Dios. Sigo preguntando: ¿de dónde encontraron los otros? Aunque Dios dice que no hay dioses con Él, los que creen en los tres siguen diciéndole como que le dijeran a Dios: Dios, usted no sabe lo que está diciendo, sabemos más nosotros. Usted no sabe que ustedes son tres, nosotros sí lo sabemos. ¡Qué ignorancia! Alabado el Señor Jesús. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Dice el 8, allí mismo, Isaías 44:8: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo.
No hay fuente, no conozco ninguno. Dios no conoce otro Dios, pero los trinitarios sí lo conocen. Saben más que Dios entonces de lo que quieren decir. Alabado el Señor Jesús. Gloria a Dios. Isaías 45:5 dice, corroborando esto. Dice Isaías 45:5. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuerte no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. Amén. Y la Biblia está llena de pasajes como este. Pero la gente, Dios le habla. Y ellos dicen, no, Dios está equivocado seguro. Eso es lo que dan a entender. Pero que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga compasión de toda esta gente. Aquí predicamos esto y de esta manera porque queremos que la gente se salve, no queremos que la gente se pierda. Pero que no crean la palabra de Dios, que no crean lo que dice la Biblia, lamentablemente va por un camino de perdición. Decíamos en 1 Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en carne. En Isaías 7:14 tenemos una profecía como unos 700 años antes de nacer el Mesías. Porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Qué traducido es? Dios con nosotros. Está anunciando de que una mujer iba a tener un hijo y que este hijo se iba a llamar Emanuel. Ese hijo que iba a nacer era Emanuel. Profecía 700 años aproximadamente antes de la venida del Señor. Pero ahí mismo el profeta Isaías. Estos eran profetas de Dios. Esos no eran como los profetas que muchos profetas salen ahora, engañando a la gente. Ahora hay muchos profetas que andan profetizando por todos lados, no sé qué será lo que andan buscando. No quiero decir con esto que no hay profetas, sí hay profetas de Dios. Pero la única manera que podamos saber si una profecía es de Dios, tiene que usarse la regla, el metro, la cinta de medir, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y esta cinta de medir tiene que estar de acuerdo con toda profecía. Porque si la profecía contradice algo de la palabra de Dios, no puede ser de Dios. Segundo, la profecía para que se cumpla, para que sea de Dios, tiene que cumplirse. Si la profecía no es de Dios, no se cumple. O si no se cumple, si no se cumple. Hace unos días se me decía una hermana, me decía, hermano, ¿qué cree usted? ¿Usted cree que si Dios me prometió algo, no me lo cumpla? Más o menos es lo que me decía. Me decía ella, yo sé que Dios puede cambiar todo lo que Él quiera porque solo es Dios. O sea, la hermana estaba de acuerdo, la hermana no se estaba contradiciendo nada, simplemente que me hizo pensar algo. Me dice, porque yo sé que si Dios me prometió algo, me lo va a cumplir. Yo le decía a esta hermana, hay algo que vale la pena ponerle atención. Fue Dios
quien se lo prometió? ¿O alguien llegó y le dijo que Dios decía? Porque hay una gran, puede haber una gran diferencia. Si es Dios, lo va a cumplir. Pero hay gente que a mí me llama mucho la atención, me preocupa muchas veces escuchar decir, hermanos, gente que dice, Dios me habló. ¿Y cómo le habló Dios? Porque Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de un siervo. Claro que Dios habla. Pero hay gente que debe entender que Dios le dijo en su corazón, le dijo en el oído. Dios me habló. Y hay gente que posiblemente nunca ha escuchado la voz de Dios. Yo nunca he escuchado la voz de Dios, que una voz que me diga, yo soy Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Amén, amén. Y a usted, Carlos, le digo que vaya y le diga a X persona tal cosa. Yo nunca he escuchado eso. Y yo no sé, la gente si lo ha escuchado, qué privilegio. Pero si le digo, si Dios le dijo, Dios le va a cumplir. Pero ahora andan una cantidad de farsantes, de mentirosos, de falsos profetas, dice la Biblia. La Biblia habla de los falsos profetas. Amén. Porque lo vieron en el Antiguo Testamento y lo hay en este tiempo. Diciendo, Dios me dijo. Dios me habló. Y llega donde una persona y le dice, Dios me dijo que usted y tal cosa. Por allá en ¿cómo se llama? En Heredia. No sé si todavía vive en Heredia. Un pastor, un ministro de la Asamblea Apostólica, profetizándole a una cantidad de gente. Y por allá hay alguien que está esperando todavía una profecía y le dijo, usted se va a casar en tal fecha y tal tiempo. Por ahí anduvo el asunto. Y esta persona alegre, y ahora sí se me hizo. Y no le salió nada. Todavía. Y la fecha pasó ya hace años. Y es que la gente cree todo lo que le dicen. No, mi hermano, si es de Dios, Dios cumple. La palabra de Dios se cumple. Dios cumple con su promesa. Pero no crea todo lo que le vayan a decir. Puede ser que sea de Dios, puede ser que no sea de Dios. Nada más, si no va en contra de la palabra de Dios, sí es de Dios. Se puede decir que es de Dios, si no va en contra de la palabra de Dios. Pero tiene que cumplirse. Y así salen en la radio muchos, habla el profeta fulano, trinitarios. Isaías 7:14 decía que el Señor mismo dice, porque por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el mismo Isaías, en el capítulo 9, el verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Amén, amén. y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, amén. Qué curioso. Pongan atención a esta profecía. Profecía de Dios que así se cumplió. Porque un niño nos es nacido. ¿Qué nació de María? Un niño, ¿verdad? Amén. Hijo nos es dado. ¿Qué nació de María? Un hijo, ¿verdad? Amén. Y el principado sobre su hombro. El que tiene todo el poder. Y llamará su nombre admirable. ¿Por qué le dijo el ángel a Manoah cuando le preguntó el ángel? Dime tu nombre para que te adoremos. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Admirable consejero. ¿Quién es el consejero? El Espíritu Santo.
Consejero, admirable consejero. Dios fuerte. ¿Cuál Dios fuerte hay? Solamente hay uno. Padre eterno. ¿Cuántos padres eternos hay? Solo hay uno. No pueden haber dos padres eternos. Padre eterno y príncipe de paz. El Salvador, el Mesías que vino a traer paz al corazón del creyente. Alabado el Señor Jesús. Primera de Corintios 8:6, el apóstol Pablo dijo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. No hay otro Dios que no sea el Padre. Aleluya. 7 pruebas bíblicas que el que vino a salvarnos fue Dios. Solo hay un Dios que es el Padre. Amén. Y repitiendo por tercera vez Isaías 35:4, este único Dios que es el Padre dijo que Él mismo iba a venir a salvarnos. No iba a venir a otros a salvarnos. Y repito, entonces, ¿por qué dice la Biblia que de tal manera? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito, para que todo aquel unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No será que el Hijo unigénito que Él dio tiene que ver algo con el Padre? Vamos a ver en un ratito. En Mateo 1:23 encontramos un pasaje muy hermoso. Y voy a aprovechar, ya que comenzó a llover, voy a aprovechar para que leamos Mateo 1:18. Mateo 1:18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, antes que vivieran como esposos, porque hay gente que enseña que María nunca tuvo que ver nada como esposa, como mujer de José. Mentira. La Biblia no miente. Dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? ¿El que engendra? ¿O no? El que engendra es el Padre. Ese es el Padre. Entonces, ¿cuál es el Padre de Jesús? ¿El Espíritu Santo? Y la gente que dice que el Padre es uno y el Espíritu Santo es otro, entonces Jesús tiene dos padres. ¡Ah, no! Terrible error. El Hijo solo tiene un Padre. Amén, amén. Y es el único Padre del que habló el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, cuando dijo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios que es el Padre. Hermana, Padre Cristo. Alabado el Señor Jesús. Entonces, dice Mateo 1:23, el nacimiento, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es el cumplimiento de la profecía que hubo allá en Isaías 7:14, 700 años antes aproximado. Y dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo mismo que dice allá, pero le agrega más luz, que dice que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, ese niño que nació, era Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y si es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cuál Dios era con nosotros? ¿El Dios Hijo? No hay Dios Hijo. El Dios Espíritu Santo es el Padre.
El Dios con nosotros, Emmanuel, era el Dios que habló en Isaías 35:4, diciendo que Él mismo iba a venir y que nos iba a salvar. Alabado el Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo? Si no entiende alguno, preguntas. Necesario preguntar para entender. Hermano Padre Cristo, qué bueno. Emmanuel es Dios con nosotros y solo hay un Dios que es el Padre. Entonces, si solo hay un Dios que es el Padre y Emmanuel es Dios con nosotros, está diciendo, allí en ese hijo, en ese niño, está el Padre. ¿Y qué nombre le pusieron? Mateo 1:25. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel, que es el Padre. Jesús es el único Dios todopoderoso. Alabado el Señor. Isaías 43, 10 al 12. Isaías 43, 10 al 12 dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y le agrega que yo mismo soy. Y dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Como decían por allá en el campo donde yo nací, más claro no lo canta un gallo. Más claro, no sé cómo podría. Yo no sé, el que no entiende, ¿será que será que no está en la lista de los que van a ser salvos? El que no entiende, ¿será que no tiene capacidad para entender? El que no entiende, ¿será? No sé, no le ha amanecido, no sé qué podríamos decir. Pero está claro, Dios habla claro, hermanos. Nada más que mucha gente persiste en decir es como yo digo y ahí está, me quedo como yo digo y al final se va a quedar porque él lo dijo como él lo dijo, ¿no? Dice el 11, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién vino a salvarnos? El único Dios todopoderoso. ¿Quién vino a salvarnos? El eterno Dios, el santo Dios. Ese fue el que vino a salvarnos. Ya casi terminamos. Estoy leyendo esto de algo que escribió un hermano. Dice, ¿qué dicen algunos en la agonía de probar la existencia de más de un Dios? Que es el segundo Jehová, cuando dice que son dos. Dice, para entender qué fue lo que Dios envió, qué es lo que hay que interpretar. Juan 1, del 1 al 3. En Juan 1, del 1 al 3 es un pasaje que habla. ¿Me escuchan bien atrás, verdad? Juan 1, del 1 al 3. Está tan claro que uno dice, pues yo sé que tenemos la misericordia de Dios y nos da entendimiento, pero
Está fácil de entender. Ya estamos pasado un poquito los 45 minutos que tenemos que terminar, pero vamos a terminar esto para tener un ratito de descanso, de receso y comenzar el culto con los hermanos que habemos. No habemos muy pocos. Vuelvo a ver para atrás para que vean que no habemos muy pocos. Los hermanos ahí, sabiendo que iba a llover, unos en bicicleta, se escaparon. Llegando acá comenzó a llover. Juan 1:1 dice: en el principio, un pasaje que hemos leído tanto. En el principio era el Verbo. ¿Cuántos están? No digo los que estuvieron, porque a veces los que estuvimos en algún tiempo en la escuela se nos olvidan algunas cosas ya. Ya cuando pasamos de 40, por ahí como yo pasé los 40. ¿Por qué se ríe? Yo pasé de 40. Ya se nos olvidan algunas cosas. ¿Quiénes están en sexto grado? Voy con la hermana entonces. Hermana, ¿qué es un verbo? Es lo que se le pone al frente a una palabra, como él, luego se le pone al frente a una palabra. ¿Qué más? ¿Alguien más? En el colegio, hermana Ángel, ¿qué es un verbo? No le oigo nada. Es como una acción, algo en movimiento, más o menos. Verbo, sabemos que es. Cuando estudiamos gramática es el arte de escribir y de leer bien un idioma. Ese es el significado de gramática, que a nadie le gusta casi, a mí no me gustaba. Y si hablamos de verbo, estamos hablando de gramática. Verbo, el significado de verbo es, o lo que significa un verbo es todo lo que se pueda conjugar. Todo lo que se pueda conjugar el verbo. Ok. Conjugar es, por ejemplo, una oración. Estoy dando clases de gramática hoy acá. Conjugar un verbo. Si yo dijera yo tengo hambre. Yo tengo hambre. ¿Cuál es el verbo? En voz alta, por favor. El verbo es tengo. Yo tengo hambre. El verbo es tengo. Tengo se puede conjugar en todos los estados presentes, pasado, futuro, en fin, en todos los estados puede conjugar la palabra tengo, tener, ¿verdad? Es el verbo tener. ¿Por qué no puede decir yo hambre? Porque no se puede decir yo hambre. Se necesita la palabra tener para poder conjugar esa, ¿cómo se llama? Esa acción. Esa oración. En el principio era el verbo. El verbo es todo lo que se puede conjugar. El verbo es todo lo que concuerda con cualquier oración. Está hablando de Dios, está hablando del Señor,
Dice, en el principio era el verbo es la palabra. Una palabra conjugada, una palabra que se puede. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dios, solo hay un Dios que es el Padre. Dios tiene palabra, Dios habla, Dios tiene voz. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y le agrega, y el verbo era Dios. Dios era el verbo, Dios era la palabra, Dios es lo que hablaba. Vamos a seguir en el 2. Estamos en Juan 1:2, entonces, que dice, este era en el principio con Dios. Dice el 3. Yo pregunto, sin que lean el 3, aunque ustedes lo saben, ¿quién fue el que creó todas las cosas? Dios. ¿Cuál Dios? El Padre, el único Dios. No hay otro Dios que no sea el Padre. Dios creó todas las cosas. Todo lo que Él creado fue creado por Dios. La gente puede fabricar, pero no crear. Porque el que fabrica, lo fabrica de una materia prima existente que Dios creó. Dice entonces Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Todas las cosas fueron hechas por Dios. ¿Cómo hizo Dios las aguas? ¿Cómo fue que las hizo? ¿Las formó? ¿Cómo las hizo Dios? Por la palabra, por el verbo, por la voz. Dios creó todo por la voz. Dios creó los cielos y la tierra. Dijo, háganse los animales, háganse los árboles, háganse la vegetación, hágase. Lo habló diciendo, se hizo. Lo que creó, dice que con sus manos, pero Dios no tiene manos, eso es otra cosa. Pero dice que con sus manos creó, al hombre lo hizo, a imagen y semejanza de Dios lo hizo. La imagen de Dios la tenemos, la imagen del hombre. Dios se manifestó en carne. Esa imagen la tenemos, pero la semejanza la perdimos. La semejanza de Dios se perdió cuando el hombre pecó. Una semejanza de santidad fue hecho el hombre. Una semejanza conforme a lo divino de Dios. Y fue hecho la mujer y el hombre, pero cuando pecaron lo perdieron. Pero alabado el Señor, que dice la Biblia que cuando el Señor venga en el arrebato, el Señor venga por la iglesia, seremos levantados, seremos transformados. Y dice, y seremos semejantes a Él. Santidad. La semejanza que perdimos allá, a través de Adán y Eva. Esa semejanza que se perdió allá en el ¿cómo se llama? En el paraíso. La vamos a tener otra vez con la ayuda del Señor. Ahora bien, todas las cosas fueron hechas por la palabra. Todas las cosas fueron hechas por el verbo. Todas las cosas fueron hechas por el único Dios
que era el verbo, que era la palabra. Pero el verbo, vamos a ver qué pasó con el verbo. Vamos a leer en Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, Juan 1:14, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne. Y le agrega, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, aquella palabra con la que Dios creó todas las cosas, se hizo carne. Dios se manifestó en carne. Dios vino en un cuerpo humano. Al cuerpo se le llamó hijo porque nació de María. Al espíritu que estaba en ese cuerpo se le llamó padre. Dios quiera, yo sé que nosotros entendemos veces al Señor, pero Dios quiera que algún día, si es que en vivo que están escuchando hermanos de diferentes países, gente de diferentes países, no ha podido entender, que Dios quiera que un día pueda entender. Aquel verbo se hizo carne. Dios fue manifestado en carne. La carne no era Dios, porque la carne nació. La carne no era Dios, porque la carne murió. Pero el que estaba en la carne sí era el Dios Todopoderoso. Dios manifestado en carne. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita, en Él vive, porque en Él habita, en ese cuerpo, en esa carne. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo estaba todo Dios. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, lo humano, el verbo hecho carne, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo lo que quiere decir es ungido. Cristo es la carne. Cristo lo que nació de María. Cristo es el hijo que nació de María. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y le agrega, el cual es Dios sobre todos nosotros. Bendito por los siglos, amén. La carne era el hijo. La carne era en lo que Dios se manifestó. La carne era lo que venía a dar su vida por nosotros, pero la carne de Dios, la que Dios no tenía, si Dios se manifestó en carne. A la carne se le llamó hijo, al espíritu se le llamó padre. Aleluya. ¿Entendemos, verdad? Amén. Gracias al Señor. Vamos a parar allí. Nada más diciendo, Juan 1:14, ¿qué dice? Que aquel verbo fue hecho carne. Esa carne la que Dios preparó, nacida de una mujer, para Él manifestarse al mundo. 1 Timoteo 3:16, que dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios. La paz de Cristo sea contigo. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete para recibir novedades de la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Bendiciones.